Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este último día o al día final de la Semana de la Ciencia y la Astronomía del colectivo de Astrociencias de Ecuador. Es un gusto poder acompañarlos a todos en este viaje del conocimiento y también de la divulgación científica que se da aquí en nuestro país. En realidad, en los últimos tiempos ha tenido mayor auge y mayor, se puede decir, desarrollo en este tipo de área, a pesar de que algunos de los invitados del día de hoy ya tenían mucha experiencia en esta ámbito. ¿Sí? Entonces, hoy conoceremos algunos de los proyectos, algunas de las iniciativas, en qué se encuentran, incluso también sus investigaciones, ya que están en todos los medios, en Internet, están en las redes sociales, en radios de divulgación científica, en páginas web, en blogs, y hacen contenido pues muy interesante y que a todos nos ha fascinado en algún momento. Entonces, todos tienen esta larga trascendencia y trayectoria en este campo tan bonito de la divulgación científica. Bueno, el día de hoy tenemos el foro de los divulgadores científicos aquí en nuestro país, en Ecuador, y nos congraciamos en realidad con tener a todos estos invitados tan, se puede decir, de lujo, porque cada uno lleva a la par y comparte el conocimiento desde su experiencia y su área profesional. Entonces, bueno, me queda presentar a todos los integrantes que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a Roberto Vallejo, él es director de Quinto Pilar, quien es cofundador y coordinador de la red Divulgaciencia, cofundador y tallerista de la comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral con Ecuador. También es cofundador y director de la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar, productor y coanfitrión del programa Radio Divulgaciencia, que es transmitido por la radio de la Casa de la Cultura desde el año 2017. Es miembro también del equipo organizador de actividades y proyectos de divulgación científica desde el año 2013, las veladas astronómicas 2013 al 2019, que únicamente tuvo su paro por la pandemia. También está dentro del proyecto Árbol de la Ciencia 2014, Educa TV, Ministerio de Educación, talleres vacacionales, dentro también del Museo Interactivo de Ciencia y YACU, Museo del Parque del Agua, 2014-2017. También ha estado presente en el Campus Party de Ecuador 2015 como asesor de contenido y en la NASA Space Apps Challenge Quito 2015-2017. ¿Sí? Entonces, bueno, él es, creo que a las personas que más conozco, ya que hace algunos años lo venía siguiendo. También tenemos a Elizabeth Minda, quien ya nos había acompañado en este espacio, compartiendo un poquito de las enfermedades zoonóticas. Ella es investigadora y divulgadora científica, trabaja en el Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador, con varios parásitos y bacterias, todos de alguna manera involucrados en las enfermedades zoonóticas. Su línea de investigación principal es la epidemiología molecular de la brucela en varios reservorios de animales. Forma parte del equipo de producción del programa de radio de humanos y otros bichos, de la radio universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Además, es escritora en la revista digital Microbios y creadora del blog de divulgación científica Ciencia y Más, donde comparte contenidos de realidad muy interesantes y que a todos nos han llamado la atención en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, también deben seguirla porque de seguro se van a sorprender mucho con lo que ella comparte. Otra de nuestras invitadas es Sofía Cabrera Espín. Ella es candidata a doctorado de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Salamanca. Tiene un máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca y es comunicadora social de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es docente universitaria en la carrera de Periodismo de la Universidad UTE. Es cofundadora y coordinadora de CUNA Ecuador, que es la comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral de nuestro país. Es presentadora del programa de divulgación científica Repensando el Mañana Ecuador, de Fundación Telefónica Movistar. Ha trabajado en el desarrollo de espacios de divulgación de la ciencia en Ecuador y también en España. Desarrolla su investigación de tesis doctoral sobre el análisis de las estrategias de comunicación para divulgar ciencia en la Universidad Ecuatoriana, para realizar una categorización de cuáles son las actividades de divulgación de la ciencia más propicias para difundir el conocimiento científico desde las universidades en Ecuador. Bueno, Sofía, yo la había conocido cuando hicieron este concurso de divulgadores científicos, pero que hacían o utilizaban el humor como base para transmitir todo esto. En realidad fue un concurso muy interesante y que se trabajaron varios proyectos también a la par, así que igual una gran invitada. Y también tenemos a Nicolás Grijalva Borja, que es ingeniero en biotecnología de los recursos naturales, tiene un máster en dirección de proyectos y es ingeniero en biotecnología por parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente estudia una maestría en dirección de proyectos en la Universidad
Ramon Llull, de Barcelona. Trabaja en los laboratorios de ciencias de la vida de la Universidad Salesiana como asistente de laboratorio y es investigador del grupo de investigación en políticas curriculares y prácticas educativas. Es fundador del sitio de divulgación científica Microbios y también miembro de una de las redes de divulgación más importantes de Ecuador, la Red Divulgaciencia. Actualmente se encuentra investigando acerca de la percepción que tienen los docentes en cuanto al uso del cuaderno electrónico de laboratorio como recurso pedagógico para las prácticas de laboratorio de las carreras técnicas y también investiga acerca de la importancia que tiene la gestión de partes interesadas en el desarrollo de proyectos de investigación. Es también apasionado por la ciencia y un gran divulgador científico. Entonces, con todos estos perfiles, en realidad muy valiosos de todos los invitados que tenemos el día de hoy, pues vamos a empezar este foro para saber cuáles son los proyectos que ellos tienen, qué iniciativas han surgido últimamente, cómo se involucraron incluso en el mundo de la ciencia, porque tenemos, creo, o siempre tenemos esa inquietud desde algún momento de nuestras vidas. Entonces queremos saber cómo inició ese gusto por la ciencia y por la investigación que también la realizan a la par. Así que, bueno, muy buenas tardes con todos. Espero hoy sea un espacio en realidad de conocimiento y de mucha pasión por la ciencia. Muchas gracias, Eric, por la invitación y qué gusto compartir este espacio digital con personas tan valiosas y tan interesantes que hemos conocido en el camino y que compartimos obviamente este gusto por divulgar ciencia. No, muchas gracias, Roberto. Como te decía, bueno, a ti fue el primero que había conocido porque hace algunos años ya vi Educa y entonces ahí conocí la red de divulgación científica Quinto Pilar. Creo que fue también una parte importante en el desarrollo de empezar a comunicar ciencia. Entonces, después ya cada o a la par fui conociendo a todos también y pues, miren, hoy tenemos este foro muy interesante. Pero lo que quería preguntarles, digamos, para abrir esta charla es, ¿cómo ustedes se interesaron por la ciencia? Empecemos con Elizabeth, por favor. Bueno, no tengo claro yo tampoco cómo inicié en la ciencia. Creo que fue algo que apareció así de repente. Realmente nunca me imaginé trabajar en ciencia, hacer ciencia y menos pues ahora hacer divulgación científica. Creo que de repente se puso en el camino y es algo que ahora me encanta, me apasiona. Yo llegué a la carrera igual de biotecnología, no sé, como sin la idea segura de seguir esa carrera y después me enamoré de ella y ahora es lo que más me gusta, estar en el laboratorio, bueno, después de pandemia, estar en el laboratorio y todo eso. Entonces creo que, y obviamente ahora la divulgación científica, ¿no? Creo que además durante pandemia ha sido súper interesante ver cómo nacieron todas estas iniciativas y de alguna manera nos hemos conectado todas, nos conocemos todos los chicos, hacemos cosas juntos. Entonces, a pesar de estar a veces confinados o estar en casa, con necesidad de salir, la divulgación científica en algún punto también te liberó o me liberó y me hizo sentir llena, digamos, ¿no? No, muy interesante en realidad, porque claro, también la investigación que tú nos compartiste hace algunas semanas, en realidad nos dejó muy sorprendidos porque pues la parte de las bacterias aquí en cuanto a zoonosis, no, es como que a veces nos dio un poco de miedo incluso. Roberto, para ti, ¿cómo fue un poco relacionarte con el mundo de la ciencia? Creo que en mi caso fue como más una experiencia totalmente humana, ¿no? Creo que la curiosidad por la ciencia te surge a partir de preguntarte cómo funcionan el resto de cosas o todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, con un grupo de amigos nos preguntábamos mucho sobre cosas que tal vez en ese momento no entendíamos. Tipo, por ejemplo, cómo funciona el cerebro cuando estamos enamorados, o cómo funciona el universo, qué son los agujeros negros, de dónde surgió todo esto que existe en este momento. Entonces, a partir de esas preguntas, nos juntamos con algunas personas que también compartíamos de esas dudas y comenzamos a investigar y analizar estas preguntas a través de la historia, a través de la filosofía, y obviamente una de esas fuentes desde las cuales analizábamos estas preguntas era la ciencia. Y creo que fue algo bastante chévere porque te proveía mucha evidencia confiable y que de alguna manera te daba cierto sustento y sabías de alguna manera cómo podía funcionar esas cosas. Tal vez podías responder a estas preguntas a través de la filosofía, como te digo, a través de la mitología incluso, pero las bases más fuertes y más convincentes que existían era la ciencia mismo. Y era súper chévere investigar y compartir estos conocimientos que entre muchos nos hacíamos con preguntas bastante sencillas. Entonces creo que a partir de ese momento comenzó
ese interés por la ciencia, por cómo funcionan las cosas, incluso más allá de una carrera profesional, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros, de este grupo de amigos que te cuento que estábamos en el colegio, cada uno tenía una carrera diferente. Por ejemplo, uno estudiaba biología, otro medicina, en mi caso yo estudié una ingeniería de alimentos, pero intentábamos resolver estas preguntas y en algún punto también compartir esas respuestas con el resto de gente. No, es muy interesante en realidad porque también, bueno, esto me recuerda un poquito esta anécdota de Albert Einstein cuando él decía que se interesó mucho por la ciencia a raíz de una brújula que le regaló su padre. Entonces, creo que todos en algún momento se han preguntado cómo funciona algún mecanismo, alguna cosa que tiene que ver con nuestro cuerpo y bueno, diversidad de cosas. Y a raíz de ahí también se empezaron por esta curiosidad y también a fomentar mucho este conocimiento que podría partir. Así que en realidad creo que va a la par de muchas cosas. Sofía, tú, ¿cómo te interesaste mucho por el ámbito de la ciencia? Qué gusto, Eric. No tenía el gusto de conocerte, así que mucho gusto primero. Bueno, yo siempre digo que lo mío de la llegada a la ciencia, porque yo soy comunicadora, soy periodista, ¿no? Siempre digo que primero tuve esa afición por el mundo de Big Man. O sea, para mí el mundo de Big Man fue genial. Yo soy de esas fans del mundo de Big Man que dañó las medias nylon de la mamá para hacer el papel reciclado, porque yo me acuerdo clarito, y eso siempre lo menciono, ¿no? Así haber dañado las medias nylon con el armador y licuar el papel para hacer el papel reciclado. Y cómo es envolverte en este tema, ¿no? Y ahí cuando ya estaba terminando la universidad, yo siempre digo, ¿no? Quería ya así como el show, las luces, irme así de presentador en un canal y todo, así que creo que a veces puede ser el estereotipo que se marca mucho para los estudiantes de comunicación y periodismo. Y la verdad es que una pasantía me cambió a mí la vida. O sea, en esa época, te estoy hablando del año 2007, en Ecuador se organizaba y se ejecutaba la primera y la única maestría que hubo en el país en comunicación pública de la ciencia, en el año 2007. Entonces yo decía, comunicación de la ciencia, y eso como, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de la ciencia? Y todo así. Entonces yo creo que fueron esos dos enganches, ¿no? El uno cuando tenía 10, 11 años y dañé las medias nylon de mi mamá, y luego esta pasantía que cuando ya tenía 22 años y me involucré muchísimo para poder coordinar la maestría, ¿no? Entonces yo conocí a muchos profesores que vinieron porque la maestría tuvo profesores extranjeros. Entonces, profesores como Bienvenido León, Víctor Solano, gente de Colombia, de México, de España, que ya eran gente súper reconocida, Argentina, en temas de comunicación y divulgación de la ciencia. Entonces, yo trabajaba imagínate, mi trabajo era ir a verles al aeropuerto, era acompañarles a comer. Entonces, era como disfrutar esos instantes para que ellos me vayan contando de las cosas, y es como apasionarte, ¿no? Y luego entré a las clases de la maestría, como era la pasante, entré a las clases de la maestría de oyente. Entonces, ahí es como que me fui involucrando muchísimo más, hasta el día de hoy, que ya esto es parte de mi vida. No, creo que se ha convertido parte de la vida bueno, de ti, de todos, creo, y es una manera de ver incluso la convivencia con todas las personas. Pero esto quiere decir que en realidad ya unos 14 o 15 años se viene, o había dado los inicios de la ciencia en el Ecuador, o la divulgación científica. Sin embargo, recuerdo que tal vez sean unos 5 años cuando tomó mucha notoriedad. Entonces, creo que hay que trabajar más en ello, pero y ustedes en realidad realizan un trabajo muy admirable porque concatenar todas las actividades pues es muy, muy complicado en todo sentido. Y bueno, pues Nicolás, en tu sentido, ¿cómo fue también relacionarte con el mundo de la divulgación y también de la investigación científica? Bueno, muchísimas gracias, Eric, y hola chicos, con todos es realmente un gusto estar aquí. Y nos conocemos desde hace algún tiempo por algunas cosas, siempre hemos estado en esto y me parece eso espectacular, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue mi entrada al mundo de la ciencia? Yo también me he hecho esa pregunta miles de veces para tratar de ver por qué estoy aquí. Y yo les digo, yo cuando salí de mi colegio, yo lo que quería hacer era militar. O sea, yo no quería ser científico, yo no quería ser doctor, yo quería ser militar. Y bueno, pues por cuestiones de la vida no se dio. Y terminé estudiando una carrera científica sin tener ni idea de qué se trataba, ¿no? Y cuando me involucré y luego empecé a ver que en realidad era ciencia lo que nos estaban enseñando, en realidad en la universidad se aprenden muchas cosas y cuando tú te das cuenta el momento en el que estás y dónde estás y las preguntas que surgen y por qué pasa eso y por qué esto funciona así y tú mismo quieres dar respuestas, entonces
empiezas por este mundo, yo creo que sin darte mayor cuenta, ¿no? Y luego terminas en un punto en el que ves que en realidad lo que estás haciendo es algo realmente importante y realmente fantástico, ¿no? Y en ese mismo contexto, yo creo que fue mi entrada en la divulgación científica, el tratar de dar importancia a cosas, cuestiones que para nosotros que a lo mejor estamos en este ámbito de la ciencia, un poco, en mi caso, más apegado a las ciencias de la vida, era darle importancia a temas que a lo mejor la gente no le daba importancia. Entonces, fue como que empezar a hablar de cosas diferentes de una manera en que la gente nos pueda entender. Y empezamos en la universidad y desde ahí no hemos parado. No hemos parado, teníamos un grupo de amigos bastante comprometidos con esto también. Y bueno, pues tuvimos muchos buenos ejemplos. Y aquí están 3 de esos buenos ejemplos, de Sophie, Eli y Robert, han sido pues siempre como nuestra fuente de inspiración para ir trabajando, y ahora pues es un gustazo estar de compañeros y bueno, seguir trabajando para construir esta cultura científica que al final es lo que yo siempre defiendo. El hecho de la divulgación científica es el camino para construir una verdadera cultura científica en nuestro país, que es algo que nos hace falta en todo sentido, o sea, para ser más críticos, para elegir mejor nuestros gobernantes, para todo. Entonces, es un camino largo, pero ahí estamos y creo que lo estamos haciendo bien. No, Nicolás, en realidad una iniciativa muy interesante también, y pues mira, quizá tal vez tú no buscabas la ciencia directamente, pero también encontraste la ciencia muy interesante y muy bonita, porque en realidad lo es. Entonces, pero bueno, desde tu perspectiva también, para empezar nuevamente contigo las preguntas, ¿de qué manera de qué manera tú ves la forma de llegar a las personas con contenidos relativamente complicados, difíciles, o cómo se puede interesar a las demás personas? Claro, realmente ese es el punto clave, creo, de la divulgación científica. Cómo saber llegar a las personas, cómo saber qué es lo que quieren las personas y más que nada qué es lo que les interesaría escuchar. Yo creo que en realidad la forma es poniéndonos en sus zapatos. O sea, la forma es pensando en cómo ellos son, cuál es nuestro público, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren? No lo que ellos necesitan, porque muchas veces nos centramos en que la gente necesita saber esto, ¿ok? Lo necesita, pero y si no lo quiere saber, no lo va a aceptar por nada del mundo. Entonces, más bien es preocuparse en qué quiere la gente y luego cómo nosotros encaminar nuestro mensaje hacia ello. Mira, ahora temprano estaba grabando un reel de Instagram. Estábamos haciendo una extracción de plásmidos de bacterias transformadas y mis estudiantes, tengo aquí unos estudiantes que son pasantes y les digo, ven, ayúdame a grabar. Así aprenden y me ayudan a grabar. Y me dicen, ¿y por qué haces esto? Y digo, ¿y por qué no? Dicen, pero ¿por qué? O sea, mira, pierdes tiempo porque claro, como que graba bien y que no se mueva y que ni sé qué, y luego cortamos y que ni sé qué, o sea, esto es un proceso, ¿no? Para 30 segundos es todo un proceso. Y era como que, ¿para qué haces esto? Y le digo, porque me interesa saber si es que la gente está interesada realmente en este tipo de contenidos. O sea, me interesa probar, prueba y error. Si no les gusta, tengo que ver por qué no les gusta. Y así yo saber qué es lo que quiere ver la gente. Y les pongo a mis estudiantes el ejemplo. Les digo, imagínense que un chico de, no sé, 16, 17 años está haciendo scroll en Instagram, no está ahí procrastinando sanamente, ¿no? y se encuentra con este video de la extracción de plásmidos. A lo mejor el chico no sabe qué es un plásmido, no sabe nada de eso. Y dice, chuta, pero qué chévere. O sea, qué interesante. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está pasando? Viendo el Instagram, ¿no? ¿Qué está pasando? Y a lo mejor ahí nace su pasión por la ciencia, no se sabe. Pero yo me imagino, o sea, me pongo a pensar en ese muchacha de 16 años que está con su celular viendo un video y dice, qué interesante, yo quiero saber cómo hacer eso. Y desde ahí yo creo que estamos formando nuevas generaciones interesadas por la ciencia, que ya es mucho, ¿ok? Porque, mira, o sea, como Eli también lo dijo, o sea, él y yo creo que coincidimos en que llegamos a la ciencia por casualidad. Y eso ha pasado mucho.
No es como que, el ADN, qué interesante. No es muy, o sea, cuando lo conoces, realmente sí que sabes que es interesante, te apasiona, pero si no lo conoces, entonces de eso se trata, de un poco llegar a la gente sabiendo qué es lo que quieren y por los medios, los caminos adecuados y los que están de moda, ¿no? Ujú. No, y eso, en eso tienes razón, en realidad, Nicolás. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el colegio y también cuando ya salí del colegio, por ejemplo, en las ciudades más pequeñas es muy complicado que las personas se interesen por este tipo de temas. Usualmente se concentra en las urbes más grandes, por ejemplo, Quito, Guayaquil, quizá también Cuenca, pero por ejemplo, acá en Guaranda es muy difícil encontrar algún tipo de personas que se interesen y también trabajen a partir de eso para generar divulgación científica. Entonces, creo que había también, creo, o enfocar un poco más en la secundaria, que es la etapa más importante donde las personas dicen, no, a ver, quizá puedo seguir una carrera científica o quizá no, pero también ahí está lo importante. Entonces, de esta manera, Sofía, ¿cómo podríamos crear un plan de acción? ¿Tú qué opinas en cuanto a tal vez a la educación secundaria? A ver, yo creo que hay que reformar el proceso educativo, o sea, desde que, porque yo creo que vamos perdiendo esta capacidad de ser curiosos o de imaginar el mundo a medida que vamos avanzando en la escolarización, ¿no? Entonces, claro, cuando eres niña, niño, y eso me pasa ahora a mí con mis sobrinas, tengo dos sobrinas que tienen 4 o 5 años y están en la edad de las preguntas, ¿no? Entonces me preguntan de todo, ¿ya? Pero, y yo creo que ha ayudado muchísimo que estén ahora en la pandemia, porque no están tan escolarizadas, ¿no? Están tan metidas en la parte formal. Y yo creo que entonces deberíamos fomentar primero un modelo educativo que sea mucho más abierto, menos dogmáticos, ¿sí? Porque todavía tenemos modelos educativos muy dogmáticos y que se basan en muchos mitos todavía, ¿no? Y que son muy repetitivos, ¿no? Que todavía buscan que las y los estudiantes sigan repitiendo conceptos, ¿no? Así como la fotosíntesis ¿no? O hacer como el ejercicio de básicamente, no sé, ir a recolectar las plantas, que creo que todos hicimos del álbum de las hojas y así todo, pero quedarte como en esa parte, ¿no? Netamente de repetir el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí se debe fomentar, sí, este conocimiento crítico, lo que mencionaba un poco el Nico, y eso es parte de la escolaridad, pero ahí entra otra motivación. Yo creo que ahí el papel que tenemos los profesores es vital, ¿no? Pero desde el profesor del kinder, o sea, del prebásica, o sea, esos profesores que deben estar completamente apasionados por el conocimiento, que estén completamente emocionados por lo que están haciendo para que ellos transmitan. Yo siempre digo, nosotros somos los primeros influencers que tiene un grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, porque uno se para, bueno, ahora se sienta frente a la computadora y puede estar hablando barbaridad y media que las otras personas pueden ir aceptando todo lo que dices y mucho más en los primeros años de escolaridad, ¿no? En el pre-kinder, de todo. Entonces yo creo que es importante, por un lado, reformar el modelo educativo que tenga, que se fortalezca más en un proyecto más innovador, ¿no es cierto? En un modelo educativo que sea más abierto, que busque otro tipo de dinámicas, diversificar contenidos, que esté más anclado en proyectos. Veo que ahora hay muchas propuestas de colegios que trabajan en proyectos, ¿no? Entonces ya no es el típico examen teórico que debes dar de 10 preguntas y responder, ¿no? Sino que es desarrollando proyectos, ¿no? Entonces desarrollas el pensamiento crítico, desarrollas otras habilidades. Y por otro lado, pues que creo que también es algo de seguir motivando a que se desarrollen más actividades públicas que fomenten también el acercamiento a la ciencia, ¿no? Y eso es un poco, por ejemplo, lo que hemos hecho con los chicos, ¿no? Con la Eli, con el Robert, con el Nico, o sea, que ha sido por nuestra cuenta, ¿no es cierto? Que es como nosotros somos convencidos y estamos como conscientes de que esto es importante y lo hacemos, ¿ya? Pero no hay, como siempre lo repito, y eso es súper importante, una política pública que determine, ¿no es cierto?, y que defina que es importante los procesos de divulgación en todos los estadios educativos, tanto en espacios públicos como privados, ¿no es cierto?, y que se fomente que, por lo tanto, al menos cuando se hace investigación también se tenga que hacer divulgación. Entonces, creo que es como un conglomerado, ¿no es cierto?, de actividades y de diferentes actores que deben interactuar de sí, ¿no es cierto? Por un lado, la academia, que está toda la parte educativa, por otro lado está el Estado desde las políticas públicas, ¿no es cierto? Y por otro lado pueden estar diferentes actores desde la sociedad civil o desde instituciones privadas que fomenten este tipo de interacción. Y tenemos casos exitosos en países de la región y en otros países que funcionan completamente bien. Por ejemplo, ¿qué países nos podrías tú decir, Sofía?
Como ejemplo para Ecuador. Colombia, ¿no es cierto? Que tenemos en Medellín el Parque Explora. Ese Parque Explora funciona muy bien. O sea, es un lindo proyecto que está ubicado en una zona completamente alejada del centro de Medellín, ¿no es cierto? Y que ha buscado involucrar a la gente de la comunidad en proyectos de recreación para acercar a la ciencia, ¿no? A mí me encanta el proyecto del Parque Explora. Creo que es una propuesta súper interesante, ¿no? En España, por ejemplo, que son como los ejemplos que más conozco, pues tienes actividades en donde las universidades trabajan con el apoyo de empresas, no sé, pueden ser farmacéuticas u otro tipo de quizás, por ejemplo, la empresa española de energía, ¿no? Y desarrollan actividades en espacios públicos como cafés científicos. El otro día vi que estaban haciendo la bocina científica y están yéndose con las bocinas así en los parques, así como si fueran un grupo de religiosos, y se paran ahí en un parque, ¿no es cierto? Porque el parque puedes mantener el distanciamiento y todo, y empiezan a hablar de ciencia, ¿no? Entonces, un proyecto auspiciado por la Universidad de Sevilla, y vi también que estaba involucrado alguna empresa que no me acuerdo, pero es eso, o sea, es como vincular. Pero yo creo que aquí la cuestión más importante es estar convencidos de que esto es importante, y de que a medida de que nosotros fortalezcamos la investigación y fortalezcamos la divulgación científica, estamos también fortaleciendo la imagen social que tiene la ciencia, ¿no? Porque es eso, o sea, el reconocimiento social que debe tener la ciencia, y que la gente sepa que la ciencia es parte de su vida, que la cultura científica no es la cultura del científico o de la científica, sino que es una cultura que nos pertenece a todos. Justamente creo que cuando siempre pensamos bueno, en una parte científica, tenemos a pensar como que es muchas fórmulas numéricas o matemáticas, estar siempre en un laboratorio y cosas de pronto un poco complicadas que se le hace muy difícil a la gente comprender, pero a través de la divulgación y el involucrar a la academia con también la sociedad civil, creo que sería muy necesario para generar este tipo de cultura en nuestro país. Hay una cosa también muy interesante que creo yo que se debería abordar, es globalizar al país. Por ejemplo, como les mencionaba, está centrado en las urbes un poco más grandes de nuestro país, pero ¿qué proyectos se podrían hacer o se podrían implementar con las ciudades más pequeñas, los pequeños pueblos, incluso donde hay estudiantes o niños, adolescentes que incluso no tienen acceso a Internet o a redes sociales donde podrían ver contenido científico, o también a lugares para buscar, no sé, otro tipo de contenidos mucho más relacionados con el conocimiento? No sé, Roberto, ¿tú qué opinas en cuanto a ello? ¿Se ha hecho algo o crees que todavía está en el camino para realizarlo? O sea, bueno, pienso que en el país ha habido una escasa concienciación, para comenzar, de la importancia de la divulgación científica para todos los sectores, incluso diría para unir los sectores tanto económicos como académicos, como la sociedad en general, también la sociedad civil y la cooperación internacional. Entonces, o sea, mira, si es que ha habido poco apoyo incluso en las ciudades grandes, creo que las más olvidadas obviamente han sido la parte rural. Afortunadamente, muy pocas en este momento fundaciones han trabajado también en proyectos de divulgación científica, sobre todo para niños en lugares rurales. Por ejemplo, está Child Found, entre también algunas otras organizaciones de cooperación, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una organización de cooperación en Imbabura con la que trabajamos para dar talleres de ciencia para niños en Tababela, por ejemplo. Entonces, son personas, porque bueno, es interesante también cómo funciona en la parte rural, porque no es que da específicamente a los niños, sino que también está de cerca la familia. Entonces, por ejemplo, asistía la mamá, el papá, a veces la abuelita, y es muy chévere, por una parte, porque te topas con un público totalmente diferente y que también involucra un reto para acercarte a ellos, pero son personas que obviamente no han tenido un acercamiento a la ciencia previo. O sea, tienen un montón de preguntas que son bastante básicas, que son muy interesantes, pero que lamentablemente no han sido abordadas ni siquiera por la educación tradicional. Entonces, creo que es importante, por una parte, vincular a estos actores, vincular también el apoyo del gobierno para ejecutar estrategias que también lleguen hacia ellos, y que también ellos mismos puedan abordar en un futuro sus propios problemas, que puedan solucionar sus problemas a veces de alimentación, de servicios básicos o de desarrollo tecnológico, para que tanto en los mercados como en la educación pueda obtener un mejor desarrollo a nivel rural. Entonces creo que se puede hacer, o sea, hace falta un montón de cosas por hacer.
Y creo que todo comienza también desde este tipo de iniciativas, pero también que se conecten un poco más con las personas que toman decisiones, ¿no? Con los políticos que están encargados de elaborar planes de ciencia y tecnología, y obviamente que también está totalmente vinculado con el desarrollo. Entonces tal vez es necesario llegar más a todos estos actores. Es verdad, la parte de las políticas públicas creo que aquí en Ecuador, por ejemplo, ha sido muy difíciles de alcanzar. He visto otros países como por ejemplo España, donde hay un ministerio ya de la ciencia y la tecnología que se enfoca mucho en regular toda la parte de la investigación y también la academia, que genera bastante, creo, interés en las demás personas, porque al saber que hay un ministerio de ciencia, se podría hablar de una institución que regula todo este tipo de actividades e incluso la divulgación científica. Pero esta parte también de la pandemia ha jugado un papel preponderante, creo, incluso a raíz de la incultura científica, porque se pueden escuchar muchos mitos, muchas cosas incluso incoherentes que hablan las demás personas, quizá porque no hay ese conocimiento o la búsqueda de fuentes fiables para obtener información. Entonces, en este caso, Elizabeth, ¿cómo se podría, no sé, crear también ahí un poquito más de concienciación? Por ejemplo, he visto que recuerdo que conversaba con una persona y me decía que había visto noticias científicas en TikTok. Entonces, no sé si eso es muy negativo para todos y también de una parte degenera nuestra sociedad, o de qué manera también se puede llegar utilizando estos nuevos medios tecnológicos para hacer énfasis en ello. Yo creo que aquí el punto es dar conocimiento a las personas que lo necesitan, que lo requieren, ¿no? A la final, las personas que estamos en los laboratorios haciendo investigación, no podemos plasmar ese conocimiento en un artículo científico, lo debemos plasmar en algo que la gente utilice, en un recurso que la gente utilice. Otra cosa que nos dimos cuenta durante la pandemia también es que las personas pensaban que la ciencia era algo exacto, era algo preciso, ¿no? Y nos dimos cuenta con la COVID-19 y con SARS-CoV-2 que la ciencia va cambiando. Un día puedes decir una cosa, otro día dices otra, pero eso no significa que la ciencia sea mala o que la ciencia se equivoque, sino que generas conocimiento o estabas generando conocimiento a diario, ¿no? Entonces, en algún punto la gente también dijo, no, los científicos están mal, todo está haciendo mal, y muchas personas que están detrás de todo lo que son las pseudociencias se agarraron de eso para fortalecerse, ¿no? Entonces, creo que la pandemia también nos ha demostrado que necesitamos muchas más iniciativas y muchas más personas generando conocimiento basado en evidencia y plasmarlo o darlo a conocer a las personas, ¿no? A la persona de a pie. Con respecto a lo que tú mencionabas, yo pienso que puedes, de lo de TikTok, no tengo experiencia en TikTok. Sofi tiene hasta un canal y todos los chicos saben estar enseñándonos ahí cosas de TikTok. Pero pienso que toda herramienta que le pueda permitir a una persona acceder al conocimiento es buena. O sea, en un principio, o sea, antes, no sé, no teníamos a Facebook, no teníamos a Twitter, nada de eso. Y en pandemia fue necesario, porque las personas estaban ahí. Las personas estaban informando o estaban adquiriendo información a través de ese tipo de redes sociales. Entonces, obviamente vemos que además hay una diversidad de personas en diferentes rangos etarios. Entonces, hay personas que están en Facebook, hay personas que están en Twitter, hay personas que están en TikTok. Las personas que están en TikTok son los más jóvenes, sobre todo, a los que hay que llamar y motivar, a los que hay que indicarles lo que se hace en la ciencia, lo que hace la ciencia, comunicar la ciencia. Entonces, es que es necesario entrar al ámbito de TikTok para mostrar cómo es la vida o resolver problemas, está bien. O sea, es todo en pro de poder llegar a esa persona y entregarle conocimiento. Claro que sí, es adecuado, creo que utilizar todas las herramientas con las que podamos llegar a las personas, a esos grupos de objetivo, y decir, quizá con lo que yo comparta el día de hoy, quizá con lo que yo haga o el contenido que cree, se genera un poquito más de curiosidad por parte de las personas e investiguen y, no sé, quizá lo contagien a otros, a sus hermanitos, a sus primos, a sus amigos, y bueno, y poco a poco se vaya contagiando esta se puede decir, hambre de conocimiento. Pero también hay una cosa, creo que importantísima en este sentido, no sé, Roberto, desde tu perspectiva, por ejemplo, ¿actualmente tú crees que los jóvenes tienen interés en ello o no hay interés en ello? ¿O de qué manera se ha visto que los jóvenes también están interactuando con parte de la divulgación científica? Bueno, pienso que estamos en una época en que nos llama la atención siempre la ciencia y la tecnología porque más que nunca estamos cerca de ella.
Entonces tenemos aparatos electrónicos, tenemos acceso a Internet, a redes sociales, a un conocimiento inmenso que puede ser accesible fácilmente. Entonces creo que a todos nos interesa la tecnología, a todos nos interesa la ciencia, pero la forma en que se transmite normalmente tal vez no es tan interesante. Es por eso que los chicos y las chicas tal vez están ahorita viendo videos entretenidos en TikTok, que tal vez no tienen ningún contenido tan importante, pero como decía Leli, a través de estos medios podemos llegar a ellos y despertar ese interés. Cuando nosotros éramos jóvenes, veíamos en la televisión nacional, por ejemplo, el mundo de Big Man, como decía la Sofi, y eso nos interesaba, podía encender esa llama de curiosidad y nos llevaba a buscar más información al respecto e interesarnos en la ciencia. Pero si es que ahora que utilizan los jóvenes de estos medios de comunicación no encuentran nada de ciencia y tecnología en estos espacios, va a ser más riesgoso porque realmente va a ser nuestra culpa que ellos no estén interesados en la ciencia. Entonces, creo que es momento para también preguntarnos, aparte de si es que les interesa a los chicos y a las chicas la ciencia, debemos preguntarnos cómo podemos hacer para que les interese. Entonces, tenemos ese poder en nuestras manos, tenemos acceso también a las mismas redes. Simplemente hagamos, portémonos un poco más creativos, colaborativos y lleguemos a donde el público está, de la forma que ellos esperan ese contenido. Sí, es verdad. Sí, por ejemplo, tengo yo dos hermanas menores que en realidad interactúan mucho en las redes sociales y sí, ellas, bueno, consumen un poco de contenido más, como que más farandulero, creo yo que se podría decir, pero hay, por ejemplo, canales de divulgación científica. Tenemos, por ejemplo, en YouTube está, no sé, de los miembros de Big Bang Ciencia, que son de España, que ellos en realidad creo que fueron algunos de los que iniciaron. Igual también está el robot de Platón, que también es de uno de los canales más seguidos aquí en Latinoamérica. Entonces, desde el Ecuador incluso no he visto, por ejemplo, un canal de divulgación científica en YouTube, y he buscado mucho, pero creo que no hay. Bueno, tenemos podcasts, tenemos blogs, tenemos sus cuentas, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, quizá en Instagram también, pero ¿creen que también se podría utilizar un canal de divulgación científica en YouTube y de ahí llegar a mucho más contenido? Sofía, ¿tú qué podrías opinar al respecto? Bueno, sí, yo creo que hay que explotar todas las redes sociales, justamente lo que decía la Eli. Yo tengo un canal ahora en TikTok con mis alumnos de periodismo científico que se llama Un Shot de Ciencia. Si no lo están siguiendo, por favor, vayan y denle un like, así follow. Y mira, ahora mismo ya tenemos 2,144 seguidores y la cuenta tiene 3 semanas, ¿no? Y nuestros videos tienen ya 11.1K. Entonces, lo interesante es que primero este tipo de red tiene otra forma de monetizar los contenidos, ¿no? Porque abrimos también Un Shot de Ciencia en Instagram y no hemos tenido el impacto que estamos teniendo acá. Entonces, los chicos, por ejemplo, en este espacio están hablando sobre curiosidades científicas, sobre información de las vacunas, sobre temas de mascotas, de animalitos, y estamos hablando de una forma diferente, ¿no? Utilizando como los mismos... como las mismas formas que tiene TikTok, ¿no es cierto?, entre el baile o los diseños súper llamativos, ¿no es cierto? Estaba ahí viéndole a la página y le pueden ir viendo, súper llamativos. Tenemos ya algunos videos, ¿no? Entonces, es como que está todo eso, pero tienes un contenido científico, o sea, un contenido que te está diciendo algo diferente sobre las vacunas, y de hecho nuestros videos más vistos son sobre las vacunas, sobre la Novavax, sobre la AstraZeneca, sobre la vacuna CanSino. Esos son videos que logran tener más de 1,000 vistas, ¿no? La de Hansen tiene 5,754 vistas. Entonces, yo creo que hay que dar cuenta que hay un público que está ahí esperando contenido y que sigue viendo quizás la parte farandulera, pero entonces yo creo que hay que alimentar. Yo sí soy súper afín de que debemos estar en las redes sociales. Eso les digo siempre a todas y todos los científicos, en cualquier capacitación les digo, debemos tener abiertas las cuentas de redes sociales, porque yo creo que, Eric, es la única forma de poder combatir la desinformación. ¿Dónde está la desinformación? En las redes sociales. Entonces, ¿dónde está la batalla? En las redes sociales. Entonces, ahí es en donde tenemos que entrar a esta lucha campal, ¿no? En contra de la desinfodemia, que es una pandemia incluso aún más peligrosa que la misma producida por la del coronavirus. Entonces, sí, yo creo que pueden ser canales
canales de YouTube, todo, pero también hay otro, ¿no? El Twitch, no sé si han escuchado el Twitch, que es igual una nueva plataforma que está monetizando muchísimo en Europa. Tienes las agencias, por ejemplo, Agencia Sync, que es una agencia especializada en noticias de ciencia y tecnología, tiene un programa en Twitch. Maldita Ciencia, que es un portal de fact-checking, tiene un canal en Twitch. Entonces yo creo que más bien es como ir analizando dónde están los diferentes públicos, ¿no? Porque ahora tienes muchísima información y tienes muchísimos públicos, pero creo que hemos ya saturado algunas redes y no nos damos cuenta del potencial que tendría que nos cambiemos a otras redes para poder variar los contenidos y variar a los públicos. No, también tomo tus palabras, lo que tú dijiste acerca de esta batalla en realidad contra la desinformación, contra la pseudociencia. Creo que es lo que en realidad están haciendo todos los días con cualquier publicación que ustedes comparten y tratando de explicar de la manera más fácil para llegar a todas las personas con los contenidos un poco complicados de la ciencia. Pero igual recuerdo que de la parte de CUNA Ecuador, cuando hicieron este concurso de monólogos científicos, igual me parece que tuvo mucha acogida y me parece que fue algo muy interesante que muchas personas se inscribieron y dijeron, quizá voy a inscribirme por probar qué puede pasar y todo eso. Desde esta perspectiva, Sofía, igualmente te vuelvo a preguntar, ¿han visto poder hacer nuevas ediciones? Bueno, ahora por la pandemia un poquito complicado en presencial, pero ¿se puede volver a hacer este nuevo concurso y también interesar desde esta manera a las personas? A ver, se puede hacer maravillas. Eric, podemos comernos la luna, volver irnos a Marte, regresar y trabajar en muchas actividades. O sea, podemos hacer maravillas y yo siempre lo digo, ¿no? Pero vuelvo nuevamente como a trabajar que esto primero es un compromiso de muchas personas voluntarias que en medio de toda nuestra vorágine de agendas de trabajos y todo le estamos dando esta necesidad, este apoyo y todo. Ese año que hicimos el concurso del micrófono loco, ganamos un fondo del municipio de Quito. Entonces pudimos tener un fondo del municipio de Quito que era para eventos culturales, que igual he estado pendiente a ver, por ejemplo, si este año sale y todo. Y ese fondo nos permitió a nosotros dar, por ejemplo, los premios, ¿no? Y hemos tenido siempre buscamos partners que nos apoyen en estas actividades. Por ejemplo, recién hicimos una actividad que fue para capacitar a investigadores en técnicas de divulgación científica y, por ejemplo, estuvo Nicolás. Eso lo hicimos con la Embajada de España en Ecuador. Y lo mismo hicimos aquella vez con la Embajada de España en Ecuador, que fue quien trajo a Ricardo Moure, ¿no? De los Big Bang Ciencia. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. De hecho, los fondos con los que hemos podido trabajar en estas propuestas de divulgación han sido de estos partners que han confiado en nuestro trabajo, que han visto la necesidad de fortalecer la cultura científica en el país, ¿no es cierto? Y con eso lo hemos desarrollado. Cuando hicimos en el año 2019, para nosotros fue nuestro año, ¿no? Hicimos el primer congreso de divulgación científica y luego hicimos el micrófono loco y los dos proyectos lo hicimos con un financiamiento en este caso de instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de Divulgación con el financiamiento de la OEI y la CENESID. Y luego el micrófono loco con la Embajada de España y también con el municipio de Quito. Entonces, claro, siempre ha sido como, y los chicos no me dejarán mentir, que creo que es algo así como uno llega, entonces encuentras así como estos partners y que dicen así como, ¿y ahora en qué gastamos el dinero? Entonces uno tiene que llegar ahí con la propuesta, no dejarles ni pensar ni nada, pero mire, esto es importante y ta. Entonces yo creo que sí, o sea, la idea es volver a hacer, ¿no es cierto?, en que sean ediciones que no pierdan vigencia, ¿no? Pero siempre también es en encontrar estos apoyos, estos auspicios, porque de lo contrario, no podríamos hacer como las mismas actividades, sobre todo, por ejemplo, en el micrófono loco que pudimos entregar premios económicos que fueron entregados con el fondo que ganamos del municipio, ¿no? Entonces, por eso digo, podríamos hacer maravillas, lo que nos falta aquí son inversores, así que si hay gente que nos está escuchando, por favor, aquí encuentra usted 4 personas que le pueden convencer de que la divulgación es importante y que podemos hacer cosas maravillosas. Usted solo comuníquese con nosotros y nosotros le decimos cómo financiar estos proyectos. No, es verdad, sí, hace falta mucho compromiso por todas las personas, creo, y también esta inversión de las personas digan, bueno, es algo importante, algo necesario para los niños, para los jóvenes, para los adultos también, y hay que acercar desde esta manera a la divulgación, a la ciencia, a la investigación, al conocimiento, como una manera bonita, una manera interesante de aprender y también de llegar a nuestro objetivo. Nicolás, para ti, ¿qué ha representado ser miembro también de la Red Divulgaciencia y también de qué manera la Red Divulgaciencia está haciendo sus proyectos en la actualidad? Ok,
ser miembro de la red de divulgación es realmente espectacular, y te voy a decir por qué creo que es espectacular. Porque nos damos cuenta de que la red de divulgación es justamente ese espacio ideal en el que científicos, científicas, gente de muchos lugares muchas veces ha buscado la colaboración, ¿ok? Nosotros no podemos hacer nada sin colaboración. Yo creo que la colaboración es tan importante porque elimina la mala competencia, ¿de acuerdo? Yo creo que en realidad podemos tener competencia y todo y está bien, ¿ok? Porque nos reflejamos y tratamos de mejorar y todo, ¿verdad? Pero en el momento en el que no hay esa colaboración entre diferentes, yo qué sé, en este caso llamemos las iniciativas, se rompe todo lo bueno que podamos estar haciendo individualmente. En ese sentido, la red Divulgaciencia es un gran espacio y yo creo que es uno de los logros más importantes de la divulgación científica aquí en el país, porque ha tratado de realmente abarcar a la mayor cantidad de iniciativas acerca de divulgación científica en todas las áreas aquí en el país, y me parece eso que es simplemente espectacular. Y como te digo, es muy importante, y es muy importante trabajar en mantenerla, no solo ya haberla creado, ¿no?, sino en mantenerla, en trabajar con la red, en cada uno desde sus espacios, y como decía Sofi, esto sigue siendo totalmente voluntario, ¿no? No es algo que no tenemos nosotros horas a lo mejor en nuestro día de tantas cosas que tenemos que hacer para dedicarnos como quisiéramos a hacer todo esto, pero dentro de lo voluntario, sin la colaboración, realmente no hubiera nada. Entonces, yo creo que el aporte de la red hacia la divulgación científica en el Ecuador, y como dije, yo estoy convencido de que la divulgación, la difusión científica es un camino únicamente para conseguir esa cultura científica que nos hace falta aquí en nuestro país. Este aporte pues es básicamente fundamental, y la red tiene, cada iniciativa tiene ideas, las hacen, las llevan a cabo, trabajamos con muchas personas, cada uno desde sus posibilidades, cada uno desde sus ideas, iniciativas. A veces nos juntamos y hacemos cosas, proyectos, ¿no?, nuevos, y hay muchas ideas, y eso es bueno porque tenemos, estamos totalmente activos. O sea, no es algo que fue un momento y que se acabó, no es algo que ha llegado hasta un momento y continúa y va para adelante, porque cada vez se va uniendo más gente, y cada vez la gente empieza a conocer realmente qué es la divulgación científica. Yo te digo, por ejemplo, la primera pregunta que les hago a mis estudiantes de primer nivel cuando tengo clases es: ¿qué es la divulgación científica? Y no lo saben, ¿ok? Y tratan como que de decir, no, es hablar entre científicos. Y son ideas así como que está bien que no las sepan, pero poco a poco yo espero que en algún momento, cuando le pregunte a un estudiante joven, no de primer nivel, qué es la divulgación científica, me sepa decir qué es, y que ahí me dé cuenta yo que realmente hemos logrado un cambio, ¿no? Porque estos muchachos llegan del colegio a la universidad, y en la universidad se encuentran con muchas cosas, ¿no? Y aquí a lo mejor, si tienen profesores, a lo mejor como nosotros, que nos preocupa esto, lo van a saber. Pero también es lastimosamente cierto que si a veces se encuentra con otras personas que no le prestan atención a este tipo de asuntos, entonces no lo van a saber nunca, ¿no? Y seguimos en esta bola de inconsistencias. Entonces yo creo que por eso la red es importante, porque se da a conocer la divulgación científica en el país, y poco a poco, con las actividades que hemos ido haciendo, nos damos a conocer a gran escala, con gente de diferentes edades. También aquí en la Universidad Salesiana, la divulgación empezó así, ¿no?, poco a poco, y ahora ya es algo que desde las carreras dan mucho apoyo. Realmente sí se da apoyo a este tipo de iniciativas. Y entonces es solo cuestión de que llegue el momento, pero nosotros creo que desde la red, y sobre todo Robert y todos los chicos que están detrás, porque hay un montón de chicos muy comprometidos, ¿no?, están haciendo un gran y un excelente trabajo. Sí, es verdad, es un gran trabajo el que realizan, porque son actividades variadas, como por ejemplo, recuerdo también las veladas astronómicas, y también tuve la oportunidad de participar hace poquito pues en los cursos vacacionales que ofrecían para el ciclo de la costa. Entonces
se trabajaba con parte de la divulgación científica, incluso desde distintas disciplinas, varias perspectivas que podíamos aportar a algunos profesionales en ese ámbito. Entonces, la red de divulgación se agrupa, yo creo que no solo iniciativas de aquí del país, porque también he visto que está la llama cósmica, que es boliviana, entonces también podría decirse que se ha extendido quizá a Sudamérica o quizá también a Latinoamérica. Así que es un proyecto en realidad muy grande que a todos nos interesaría ser parte, creo, y también estar inmersos en este proyecto para fortalecer mucho más las iniciativas y generar con ello el interés que debería prestarse por todas las personas. Pero bueno, en cuanto a todo esto, lo que hemos conversado ha sido muy interesante, muy bonito. Y no sé, Elizabeth, ¿cuáles son los proyectos para ti futuros que estás trabajando? ¿Cuáles son las nuevas herramientas que estás pensando en utilizar para hacer divulgación científica? Porque hemos visto que hay, no sé, tienes el blog que se creó hace poquito, hay también estos programas de humanos y otros bichos, que está el programa de radial, y no sé, ¿qué otras cosas has pensado hacer? La Sofi me está queriendo convencer meterme en TikTok. Aún no lo logra. Bueno, primero quería un poco también complementar lo que Nico decía hace un momentito con lo de la red. Yo pienso que también la red nos ha ayudado mucho a las personas que estamos adentro, ¿no? Creo que hemos aprendido muchísimo, y siempre les digo a los chicos, yo aprendo siempre de ellos. Hace poquito estuvimos en la grabación del videoclip de nuestra canción Indaga, que ya mismo la van a ver en redes sociales, así que estén pendientes. Entonces, como que es algo súper diferente, es algo a lo que no estamos acostumbrados, y les veía a los chicos que se ponían ahí, hacían sus escenas y no sé qué, y es como, wow, qué bacán. Entonces, aprendes mucho de todas las personas que están en la red, y eso es algo súper interesante y súper bonito, porque a lo mejor tu formación o lo que tú haces en tu trabajo no tiene absolutamente nada que ver con la divulgación científica, pero de repente te encuentras con estas personas que te van enseñando qué hacer, cómo hacerlo, o te dan ideas, o apoyan en tus ideas. Cuando yo le comenté al Robert para armarlo del blog, o sea, hasta paciencia me tuvo para poder explicarme cómo funciona la parte tecnológica de eso, algo que yo no tenía ni idea. Entonces yo creo que es un complemento, ¿no? Nos ayudamos, nos apoyamos, aprendemos entre nosotros, y eso me parece también algo que hay que recalcar con respecto a lo de la red. ¿Qué tenemos para los bichos? Pues es más, justo hoy en la tarde, ahorita después acabando esta reunión, tengo reunión con todos los bichos porque vamos a hacer una renovación del programa de radio. Ya que, bueno, por pandemia, pues obviamente esto que era antes un programa de radio en el que tú ibas a la cabina y tenías ahí todos los implementos y solo escuchabas nuestra voz, se modificó totalmente porque ahora salimos en vivo todos los viernes por el Facebook. Entonces vamos a hacer como un cambio, una renovación, siempre con la idea de mantener la parte de la divulgación científica y de llamar la atención de las personas, ¿no? Que las personas se interesen más por la ciencia, se interesen no solo por el programa, sino por la ciencia en general, que aprendan, al igual que nosotros también vamos aprendiendo cada que hacemos un programa de radio, que ellos también aprendan con nosotros, que compartan con nosotros, que vivan y disfruten todo esto que es la parte científica que nos apasiona muchísimo. Entonces vamos a tener algunas cosas nuevas por ahí, y como digo, con la idea de seguir avanzando. Y con respecto al blog, créanme que hay ratos que quisiera meterme de lleno en el blog, pero no sé si fue Sofi o el Nico o el Robert que dijeron, o sea, tenemos tantas otras actividades de trabajo y de no sé qué, que realmente no me permiten estar al 100% en el blog, pero ya voy a meter un poco más ahí, porque es algo que me encanta. O sea, la divulgación científica me encanta, escribir me gusta en realidad, por eso es que todavía no le hago caso a la Sofi y no me logra convencer de hacer los TikToks, porque no soy muy afín a esas cosas, prefiero, no sé, los podcasts, o prefiero escribir, que me gusta muchísimo, entonces me voy por ese lado, pero esa parte también de complementarnos, ¿no? A lo mejor yo puedo hacer un blog escribir algo en mi blog, pero la Sofía hace un TikTok, el Robert lanza sus videos, entonces creo que nos complementamos todos siempre en pro de este compromiso que es la divulgación científica. No, bueno, entonces si vienen proyectos en realidad muy interesantes, y pues esperemos también ahí siempre seguirlos, siempre estar en contacto con ellos y también compartirlos, porque creo que si nos apoyamos entre todas las personas que realizamos divulgación desde diversas iniciativas, también se conocen mucho más, y de pronto alguna persona por ahí dice, no, yo quisiera estar inmerso en ello, yo quisiera aportar, yo quisiera ayudar, y también ingresa a algún tipo de colectivo o red de divulgación, si en este caso. Roberto, tú que
también has tenido muchas iniciativas de divulgación científica en el país y también tienes ya bastante tiempo realizando esto. Para ti, ¿cómo ha sido o qué significó el proyecto de Quinto Pilar y cómo crees que también se puede decir surgió y de qué manera ha ayudado en las diversas iniciativas de divulgación científica? Chévere, es una buena pregunta y es algo que preguntan medio seguido. Mucha gente se acuerda de Quinto Pilar desde hace varios años. Comenzamos nosotros en el 2007 más o menos con charlas divulgativas en el Café Libro, hablando de ciencia de una manera bastante fácil de entender, en la que por lo general iban estudiantes universitarios. Y era algo bastante chévere porque a la par también la Sofi estaba también trabajando en un proyecto que se llama Café Científique. Entonces también trabajábamos a la par sin conocernos en ese momento, pero nos escuchábamos, sabíamos que existíamos. Pero es chévere porque después de mucho tiempo, también, bueno, en el caso de Quinto Pilar de trabajo en Quito, en algunas partes del país también con las veladas astronómicas, logramos llegar a gente que estaba interesada ya en la ciencia. Había también este mito que recorría entre muchos científicos y mucha gente que estábamos en esta área, que a la gente no le interesa la ciencia, pero realmente a la gente sí le interesa, justamente porque es una actividad humana. Todos nos preguntamos estas mismas preguntas que nos decíamos al principio, ¿no? ¿De dónde surge la vida? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Etcétera. Entonces, respondiendo a estas preguntas de una manera informal, en un ambiente bastante cómodo, que podía ser o en un bar, o tal vez en un camping, o en una cafetería, lográbamos vincularnos de una mejor forma con las personas. Y las personas nos mostraban también ese interés que tenían por la ciencia, muchas veces haciendo preguntas, en algunos casos básicas, pero en otros casos preguntas súper profundas. Entonces decíamos, qué chévere, realmente hay interés en la ciencia, tenemos que seguir promoviendo el interés por la ciencia y seguir haciendo este tipo de proyectos. Y creo que el trabajo tanto de la Sofi como el trabajo de Quinto Pilar fue clave para después reunirnos nuevamente. La Sofi comenzó también a trabajar en un plan, en su tesis, que nos puede contar más adelante, de un plan nacional de ciencia y tecnología para el país, y que finalmente después de unos talleres, de algunas actividades, nos vinculamos y desembocó también en la formación de CUNA y posteriormente de la Red Divulga Ciencia. Entonces creo que ha sido bastante clave para las personas que han asistido a los eventos, para las personas con las que nos hemos relacionado y también para la gente que hace divulgación científica ahora. No, pues yo también desde tu parte, por ejemplo, he visto y también seguí el programa y era muy interesante esto de que hacían de serendipia científica, entonces también era muy bonito porque era un lugar informal, se supone que no era como que el típico lugar de divulgación científica que tiene que ser un poco serio, un poquito, no sé, acomodado, era algo interesante donde las personas hablaban muy amenamente y se compartían cosas de manera muy interesante, entonces creo que son iniciativas. Y bueno, y también nos hacen aquí una pregunta. Dice, ¿cómo integrarse a la red? ¿De qué manera se podrían integrar? Por supuesto, nos pueden escribir a roberto@divulgaciencia.org y les respondemos. Se pueden unir, únicamente les enviamos cuáles son los objetivos de la red, nuestro manifiesto, y si están de acuerdo, entonces llenan un formulario y lo revisamos en la red. No, genial, genial. Entonces ya saben, ahí si quieren ingresar mucho a la red de Divulgaciencia y también a otras iniciativas de divulgación científica, pues escriban a Roberto, a Elizabeth, a Sofía, a Nicolás, que todos ellos están predispuestos a ayudar y también a dar su manito para que las demás personas se involucren en este campo tan importantísimo que va a la par del conocimiento científico. Sofía, para ti, bueno, ha sido un reto tal vez divulgar ciencia. ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes para el futuro y en qué más podrías también hacer otro tipo de actividades? Nos comentaste la parte tecnológica, las redes sociales y más contenidos, pero ¿hay algo más que tú desearías implementar que quizá sea algo medio loco o inimaginable, pero tú dices, pues ahí lo hacemos? Ay, bueno, el primer proyecto que es uno personal es ahorita ya graduarme de mi doctorado, que estoy con eso, así que es como mi cuello de botella, justo el Robert, la Eli, saben que ya me voy a volver loca con eso, pero ya estoy al borde de... Y la verdad es que eso es interesante porque con mi tesis de doctorado pude analizar las propuestas de divulgación de ciencia de 10 universidades latinoamericanas y de 10 universidades de Ecuador. Entonces, así he podido sacar como una propuesta de cómo se debería hacer divulgación científica en las universidades ecuatorianas, ¿no? Es sacar un modelo. Y ahí es lo que también te mencionaba el Robert sobre una estrategia nacional de divulgación que ya la planteamos hace 4 años, ¿no? Que también está planteado en ese sentido. Yo creo que, a ver, la divulgación puede entenderse de dos formas, ¿no? Por un lado, la parte práctica,
que la trabajamos, ¿no es cierto? Que la hace la Eli, la hace el Robert, la hace el Nicolás, ¿no es cierto? Y yo también con el programa que tengo ahora con Fundación Telefónica, pero también hay que hablar de la divulgación desde la investigación, es decir, investigar, hacer análisis de percepción, hacer análisis de impacto, hacer análisis de audiencias para saber cuáles son las mejores estrategias de divulgación, y eso es un poco lo que estoy encontrando con mi tesis, ¿no? Es de identificar cómo debe hacerse divulgación en Ecuador y sobre todo también identificar cómo desarrollar políticas públicas que fortalezcan estos procesos. Entonces, yo creo que es de ese sentido, ¿no? Identificar que la divulgación puede entenderse desde los dos lados, porque finalmente la divulgación científica es una parte práctica, pero es también un área de conocimiento y en torno a eso, pues puede investigarse muchísimo, ¿no? Y creo que lo que pasa es que en el país nos faltan indicadores en torno al tema. Entonces, yo creo que va por ahí también ahora lo que quiero hacer. Ahí vienen muchísimos proyectos, o sea, ahora mismo con Cuna estamos viendo cómo trabajar en otros. Siempre mi partner in crime es el Robert, porque siempre que aparece algo nuevo o algo así, como lo primero que hago es como preguntarle a él, oye, ¿te parece? Así como nos lanzamos de este piso ahora, no sé, justo hoy de mañana le estaba así consultando porque veo que hay muchísimo interés y sobre todo creo que los espacios que hemos creado, ¿no es cierto? La Eli, que con su programa de bichos, microbios, la red Divulgaciencia o Cuna, o cada uno de nosotros, porque finalmente nos hemos convertido ya como en marcas en torno a esto, ¿no es cierto? Ha generado también un impacto súper positivo porque vemos que gente de la comunidad científica evidencia este trabajo y es chévere porque luego te dicen, oye, hagamos esta otra actividad y todo, y es como que ya no tienes más tiempo. O sea, yo hoy de la mañana le decía a la Eli, porque estamos corriendo en las mañanas, ahora corremos muy, muy temprano, le decía, yo creo que algún día de estos a mí me da un cortocircuito, porque es como, yo digo, ya, no puedo abrirme más frentes, pero siempre aparece alguna otra idea, y yo lo que creo, Eric, es que hay dos opciones. O sea, la una es decir no, y que esto quede igual, ¿no es cierto? Es decir, que nos quedemos tal cual como seguimos, quizás en un país en donde no se considera la divulgación como parte de la vida científica, o decir sí, y sí, quizás no dormir, embolatarnos en la propuesta, en el proyecto, pero lanzarnos. Y yo creo que las mejores propuestas, y sobre todo las propuestas de divulgación en el país, han nacido de estas ideas locas de, bueno, ya hagámoslo, lancémonos, y de unir esfuerzos. Yo creo que es eso, ¿no? Unir esfuerzos ahora mismo, y abrir estos espacios para que más personas se motiven. A mí realmente me motiva muchísimo porque, mira, como te decía, yo doy clases de la materia de periodismo científico, es el tercer semestre que lo dictamos en la Universidad UTE, y ha sido súper chévere ver cómo mis estudiantes se han motivado muchísimo. Tengo 2 estudiantes que van a presentar ahora sus proyectos de tesis en un Congreso Internacional de Comunicación de la Ciencia. Entonces, como que te quedas súper loca porque primero fue así como, profe, voy a hacer una tesis de periodismo científico, así cuando las tesis son de periodismo político, de periodismo deportivo, de cualquier cosa menos de ciencia. Entonces son 2 tesis que son súper chéveres, que están muy ancladas a lo que estamos viviendo. La una analizó el tratamiento informativo del dióxido de cloro en 2 medios de comunicación, y la otra, en cambio, hizo un análisis comparativo del transmedia en Ecuador TV y en la televisión española. Entonces son 2 tesis que aparte son excelentes, y ves como que hay esa motivación. Entonces yo creo que lo que ahora queda es motivar a las siguientes generaciones, ¿no? Porque yo creo que nosotros estamos de paso y yo creo que ya hemos hecho mucho, hemos trabajado demasiado, está ya un terreno muy ganado, pero yo creo que ahora tenemos que seguir motivando para que vengan las nuevas generaciones y de estos chicos que están súper animados. O sea, mis chicos en el TikTok también, o sea, cada semana, o sea, yo ya no tengo que decirles nada, o sea, los videos son espectaculares y cada semana ya tenemos los videos subidos y todo, y se motivan un montón, ¿no? Y bueno, aquí pongo una cuñita brevemente. La próxima semana tendremos a una de las periodistas de Pictoline en una clase, así que están invitados, luego les pasaré la invitación por si quieren. Así que una de las periodistas es Carmina de la Luz, una de las periodistas que diseñan en Pictoline, que es una gran plataforma de divulgación científica, ustedes lo saben. Es eso, generar contactos, buscar así, oye, mira, todo ven, va a dar una charla en la materia de periodismo científico, así que luego la abriré para que todas las personas que estén interesadas en escuchar esta experiencia, pues puedan venir. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Buscar más proyectos, enfocarlos, direccionarlos y motivar a las futuras generaciones. Sí, la motivación en realidad juega un papel preponderante en todo lo que se puede hacer, porque
podemos compartir divulgación, podemos compartir contenido, cualquier tipo de proyecto en realidad que realizamos, pero si no hay motivación, en realidad puede ser que una o dos ocasiones se lo siga, pero no se promueva mucho más allá. Entonces, esa parte de la motivación es necesaria en todos, e incluso desde los niños, para que tengan un buen desempeño académico, y también la curiosidad, que es parte preponderante de los padres. Por ejemplo, hemos visto que cuando los niños hacen muchas preguntas, en realidad los padres cortan esa curiosidad, cortan esto de decir, investiga, busca y también entérate de una manera mucho más interesante de obtener este conocimiento. Pero creo que también habría, no sé, alguna dificultad dentro de los medios de comunicación formales dentro del país, por ejemplo, los canales de televisión y, no sé, creo que también los que manejan grandes contenidos en la comunicación, se podría decir. Se podría cambiar esto con alguna, claro que sí, con una política pública, pero ¿se podría hacer algo más? ¿Tú qué opinas, Nicolás, al respecto? Bueno, lo que has dicho es una realidad, ¿no? Es complicado, pero a ver, hay espacios como los espacios que Sofi y con todos sus contactos ha propiciado, de espacios de capacitación, ¿no? Por ejemplo, para periodistas, cómo ellos puedan comunicar ciencia, o sea, y yo creo que al final todo se trata de la importancia que uno mismo le dé. O sea, nosotros no estuviéramos hablando aquí si nosotros no creeríamos que esto es importante. Y estoy seguro que asimismo hay periodistas que sienten que el comunicar ciencia de una manera correcta, estudiada y sobre todo informada es importante. Y entonces ahí es cuando todo confluye, ¿no? Y poco a poco va a cambiar esta situación. Y yo creo que, a ver, la divulgación científica aquí en el país va mucho tiempo, o sea, realmente sí tiene algunos años, pero realmente creo que se ha visto más acentuada en esta situación de pandemia, ¿no? En estos últimos quizás 2 años, claro, desde el 2019 igual, como dice Sofi, fue el primer congreso de divulgación científica aquí en el país, y o sea, cuando tú ya hablas de un congreso, o sea, estás hablando de algo ya importante, o sea, es un tema que cobra relevancia, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco la gente, como te digo, por propio interés y porque va a ver que en realidad es necesario, o sea, nosotros lo podemos decir, pero yo insisto, nosotros podemos decir muchas cosas, pero si es que la gente en realidad no lo ve necesario, y yo te digo a la gente como, yo qué sé, el vecino de aquí abajo, o como el director de Teleamazonas del canal, o sea, la gente si no lo ve que esto es importante, simplemente no lo va a hacer caso. Entonces yo creo que el camino está trazado, como dijo Sofi también, o sea, es tierra fértil lo que hay aquí, y lo único que necesitamos es que la gente se siga incluyendo, que la gente siga participando y que la gente le empiece y le siga dando esta importancia que tiene este tema, ¿no? Y el periodismo científico es toda un área de conocimiento, ¿ok? No es solo una praxis, es igual, es un área de investigación, es un área de compartir, ¿no? O sea, es realmente bastante importante y que incluso, mira, Sofi está formando a los futuros igual profesionales de la comunicación científica, a una parte de ellos, y que ellos ya se lleven esa experiencia desde sus clases, así como yo digo, o sea, yo también, mis pequeños chicos de primer nivel que son todavía muy jóvenes, ¿no? Les digo, a ver, grabemos un TikTok haciendo un experimento de química, o sea, desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la ciencia hacia la comunicación. Y ellos como que, no, profe, pero yo solo bailo TikToks y no grabo TikToks de experimentos. Es decir, no, a ver, inténtalo, ya, está bien, veamos cómo sale. Entonces, yo creo que estos pequeños cambios que parecen como que son muy pequeñitos, en realidad son muy importantes, porque yo qué sé, de los 30, 60 o 90 estudiantes que podamos formar en un semestre, algunos de ellos van a continuar con esto, ¿sí? Y espero que sea la mayoría. Y en ese caso, vamos poco a poco a lograr darle, como repito, la importancia que esto tiene, ¿no? Que tiene la divulgación. Entonces, sí, yo creo que, igual que lo que dijo Sofía, o sea, la tierra está fértil, el camino está trazado, hay gente que le interesa, hay gente que le gusta,
Y esto va a cambiar o sea, de un rato para el otro, o sea, no, quizás ni nos damos cuenta y vamos ya a empezar a ver contenidos en medios masivos mucho más relevantes de los que estamos viendo ahora. Yo creo que es muy apresurado decir, por ejemplo, que sí, estamos mal, es que no hay periodistas científicos de calidad, que es mentira, yo creo que sí hay, pero yo creo que es poco a poco, o sea, ningún cambio se hace de un día para el otro, sino más bien es un proceso y tenemos que seguir nosotros adelante, liderando y luego dejando que otras personas también se incluyan y que sigan liderando y un ciclo, o sea, que esto se convierta y se vaya para arriba y no pare. Ajá, en eso tienes razón, Nicolás, pues y me quedo con tus palabras, que en realidad esto es muy importantísimo, es algo que es, bueno, que podría decir que incluso vital para nuestro país, para buscar un lugar de desarrollo y también de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el Ecuador, que es lo que hace falta en todos los ámbitos. Bueno, también es una cosa importantísima, creo yo, que todos ustedes, por ejemplo, como mencionaba Nicolás, no hubiesen venido si no lo consideraran importante compartir la divulgación científica, compartir el conocimiento e interesar a las demás personas. Todos tienen, yo sé, muchas actividades, pueden estar a full en su trabajo, en su investigación, con sus alumnos, pero se dan un tiempito para hablarnos de esto tan necesario y de esta manera que las demás personas se enteren de todos sus proyectos, de todas sus actividades y con ello también fortalecer el conocimiento y la divulgación científica en el Ecuador. Bueno, en cuestión del tiempo, se nos ha acabado, ha sido un gran panel, hemos conversado cosas muy interesantes, todos, en realidad ha sido una gran experiencia para mí poder hablar con todos ustedes y, claro, incluso aprender mucho más, porque quizás recién estoy empezando en esta parte de la divulgación y pues con eso me llevo muchos consejos y muchas experiencias que van a calar mucho en la parte del colectivo de astrociencias. Así que únicamente pues me quedo con sus últimas palabras. Y de esta manera, pues, ¿qué les pueden decir a las demás personas? ¿De qué manera podrían llegar con una palabrita o un consejito a todos? Yo quisiera decir dos cosas. Para comenzar, un spot publicitario, porque también estamos ya próximos de lanzar la nueva temporada de Radio Divulgaciencia, que ahora se va a llamar Estación Divulgaciencia. Vamos a incluir algunas otras cosas bastante chéveres. Hemos hecho alianzas con algunas instituciones amigas para generar una especie como de sorteos por participación en nuestro programa para que puedan acceder, por ejemplo, al Museo Interactivo de Ciencia, al Zoológico de Quito, al Vivarium de Quito, a algunos lugares. Entonces, va a estar interesante. El lanzamiento va a ser el 28 de julio a las 6 de la tarde y también se va a transmitir por los medios de la Casa de la Cultura, de Radio Casa de la Cultura específicamente. Eso, y también decirles que en el caso de lo que mencionaba también Eli, de este video que estamos grabando, como yo digo, tenemos que estar donde la gente está, ¿no? Y, o sea, llegar a ellos de la forma que ellos esperan, información, entretenimiento. Entonces, si es que la gente pide que bailemos, bailamos, así que vamos a bailar y cantar en nuestro video musical que se llama Indaga. Esto va a estar una bestia. Tal vez lo estrenemos en unas 2 semanas más. Nos está ayudando también un chico que es de un canal de YouTube, que tiene su canal de YouTube que se llama Biociencia, que es un chico ecuatoriano, entonces les recomiendo que le sigan. Y finalmente decirles que, o sea, la ciencia es entretenida, es divertida, es apasionante. Responder o buscar información sobre preguntas que pensamos que no tienen respuesta es increíble. O sea, conocer un poco más del mundo paso a paso, a pesar de que no sea tu carrera, es súper chévere. Y te despierta esta conciencia de que todo de alguna manera está conectado. Entonces, nuestro comportamiento todos los días influye de alguna manera en el planeta. Nuestras decisiones influyen también en la economía, en la política del país. Entonces, de alguna manera conectemos estas cosas para que nuestras acciones poco a poco generen un futuro que nos pueda beneficiar a todos y a todas. No, excelente, excelente, Roberto. Muy, muy buenas palabras. Creo que encalaban todas las personas que están aquí. Pues bueno, igual también quise escucharle esos pequeños consejos o tips a, no sé, a Sofía también, que nos podría compartir, que nos puede decir así a todos los que nos están siguiendo. Ay, muchísimas gracias, Eric, por la invitación, sobre todo para compartir con estos grandes amigos y colegas que me ha regalado la divulgación. O sea, yo siempre digo eso, ¿no? La divulgación me ha regalado grandes amigos y realmente de eso chévere, ¿no? Porque deberíamos entender que los procesos de divulgación científica buscan que la ciencia llegue a la sociedad y no lo vamos a hacer solos. Siempre yo creo que lo podemos hacer mejor si lo hacemos unidos, si unificamos las propuestas, las ideas, los recursos, no solo
humanos, sino también pueden ser recursos económicos, todo. Yo creo que todo es en fin de entender que podemos hacer cosas grandes en el país, hay mucho potencial, hay muchas ganas, hay mucha pasión, muchas personas interesadas, y lo que yo digo es básicamente que nada, que el interés por la divulgación de la ciencia sea mucho más contagioso que la variante Delta, para que tengamos muchísimas más propuestas de divulgación en Ecuador, así que por favor que sea muchísimo más contagiosa que esa variante y podamos explotar en diferentes ideas. Y como digo, nosotros ya estamos de paso, yo creo que a las futuras generaciones, a los que vienen ya, que están trabajando con nosotros, que están detrás de nosotros para que se motiven, y yo creo que eso va a ser muy lindo. Así que encantados, y las personas que quieran estar en la charla de Pictoline, pues escríbanme en cualquier red social, en cualquier lugar, lo que sea, me avisan, igual yo compartiré la información para que vengan, y eso es lo bonito, compartir, porque la propuesta es esa, y de hecho cuna significa compartir en quichua, ¿no? Compartir, porque creo que es la única forma de poder llegar a llevar el conocimiento científico a quien lo necesita, así que eso. No, genial, Sofía. En realidad ya saben, a compartir todos en sus redes sociales, a compartir estas iniciativas tan importantes y de esta manera apoyarnos entre todos para llegar a mucho más público que se puede interesar en este campo tan interesante. Nicolás, ¿qué es lo que nos puedes dejar? ¿Qué es lo que nos puedes decir a todas las personas que nos están siguiendo? ¿Y cuál sería tu consejo para aquellos que se quieren iniciar de pronto con una iniciativa independiente? Nada, pues, bueno, en primer lugar, darte las gracias igual, Eric, por el espacio, ¿no? Creo que siempre es importante generar estos espacios, ¿no? Y que poco a poco se vayan haciendo más relevantes. Y bueno, pues a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, nada más decirles que muchas gracias por su apoyo, porque igual están aquí porque creen, al igual que nosotros, que la divulgación es importante. Y también quiero que parte de ese apoyo se traduzca en ayudarnos a seguir adelante, ¿ok? Necesitamos mucho apoyo, o sea, necesitamos apoyo, y quizás solo con el hecho de compartir un contenido que esté por ahí, que sea interesante, por favor, compártanlo, enséñenlos a sus amigos, a sus familiares. Por ejemplo, yo a veces, a mi abuelita mismo, mi abuelita me enseña las cadenas de WhatsApp que le llegan, y es como que así, abuelita, eso es falso, no haga caso de eso. Y yo le comparto las publicaciones que hacemos en Microbios, digo, mire, este está chévere. Entonces es como que solo compartir así, ya ganamos mucho, ¿no? Porque ustedes, la gente, o sea, no solo nosotros aquí que a lo mejor nos podemos considerar parte de este equipo de divulgación científica, somos divulgadores. Yo creo que la divulgación científica está en todos, está en el pequeño, en el grande, en el abuelito, en el todo, que puedan compartir este contenido y que puedan hacerlo bastante viral, ¿no? Y como dice Sofi, pues que todo esto se haga viral, que todo esto se haga así espectacularmente grande. Y a las personas que están iniciando, yo creo que lo único que hay que decirles es que si tienen una idea, háganla. O sea, no piensen en que se van a equivocar o que a lo mejor no voy a tener muchos seguidores. No, eso no tiene nada que ver. Háganlo. O sea, si en algún momento hay que corregir, pues se corrige y se acabó. Pero siempre van a tener apoyo. O sea, yo creo que, y para eso está la red, ¿no? Yo creo que en la red no se le niega la entrada a nadie. O sea, no es algo exclusivo de gente que sepa, que sea estudiosa en el ámbito de la divulgación científica, para nada. Es una red, y no es una red tampoco como, yo no la considero una red de trabajo, es una red de amigos, básicamente. Porque, o sea, hay eventos y hay cosas muy chéveres, o sea, la última vez que pude compartir estábamos de karaoke y ustedes siempre están cantando y todo. Entonces, karaoke virtual, ¿no? Por si acaso. Y sí, es realmente, es ese club de amigos que siempre quisiste tener, que habla de cosas interesantes y que se habla de ciencia y que se preocupan, ¿no? Por hacer la divulgación. Entonces, yo creo que si alguien de aquí, de los que nos está viendo, tiene una iniciativa y que todavía no la ha lanzado, hágala. O sea, lánzala y no tengas ningún miedo, no tengas ninguna preocupación, que aquí estamos todos dispuestos a darte la mano. No, así que ya saben, tanto Nicolás como Roberto, como Elizabeth, como Sofía están predispuestos para darnos una manito, para ayudarnos, para darnos un consejo incluso, y pues de esta manera sobrellevar todas las iniciativas de divulgación científica que puedan surgir en nuestro país, que son tan importantes. Bueno, pues y Elizabeth, también me gustaría preguntarte,
tus últimas palabritas y cuáles son tus consejos, igual, tus tips para los nuevos divulgadores o para los quienes recién están comenzando y de qué manera pueden orientarse a esa población objetivo a la que quieren llegar. Bueno, creo que Roberto, Nico sobre todo, Sofi, lo han dicho todo, no podría agregar más nada, creo que todo lo que ellos han dicho está perfecto. Solo tomar un poco las palabras que Nicolás decía hace un momentito, el hecho de ingresar a redes sociales para generar contenido y para hacer divulgación científica, tiene que ser con ese objetivo, hacer divulgación científica y ayudar, así sea una persona. Si una persona aprendió algo de lo que tú pusiste en tu red social, tú deberías sentirte totalmente satisfecho, ¿no? Ingresar a estas redes no es tener un montón de seguidores o hacerte famoso, porque ese no debería ser el objetivo, sino compartir información, compartir conocimiento, generar, hacer divulgación científica. Bien dice el Nico, si es que tienes una idea, hazlo. Con que cuando tú ayudas a una persona y le entregas conocimiento es lo máximo. O sea, el otro día le oí a mi mami que hablaba por teléfono con una familiar de ella y le decía, es que la brucelosis es esto y lo otro. Entonces dices, wow, o sea, te sientes feliz, así sea con una persona, porque ese es tu objetivo, eso es lo que tú quieres realmente hacer haciendo divulgación científica, llegar a esas personas y que esa persona aprenda. Y cuando tú logras eso, creo que te sientes totalmente satisfecho. Así que háganlo. La divulgación científica es lo máximo. Como digo, en pandemia creo que ha sido lo que más placer o lo que más satisfacciones me ha dado a mí. Así que incursionen en este mundo que al Ecuador le falta muchísimo todavía en el área de divulgación científica. Tenemos un camino súper largo por recorrer. Así que mientras más personas seamos y mientras trabajemos en equipo, podremos hacer que este compromiso, que es la divulgación científica aquí en el Ecuador, sea lo máximo. Genial, Elizabeth, pues igual también sus palabras muy importantísimas para todos, así que mientras más personas estén, mientras más personas se incluyan en este colectivo de divulgación científica del Ecuador, pues más podremos incluso proveer un desarrollo en nuestro país, que es importante. Así que no tengan miedo, no tengan vergüenza, pues todo de lo que nos puedan aportar y también nos puedan compartir va a ser importante y también va a ser muy valioso. Así que únicamente pues me queda agradecerles a todos en realidad por haber estado en este foro, por compartir sus experiencias, sus proyectos y sus actividades que tienen para el futuro. Así que ha sido como les mencionaba, una gran experiencia y creo que todos los que nos han seguido, pues de algún modo u otro, quedan muy motivados e interesados en ingresar tanto a la red, tanto a escuchar microbios de otros bichos, tanto también a microbios, por ejemplo, no sé, a cuna y a integrarse mucho más en esta actividad tan bonita que es la ciencia y la divulgación, que no tiene por qué ser aburrida, sino es muy interesante y también muy entretenida. Así que muchas gracias por todo y pues terminaríamos por el día de hoy con este foro. Igualmente desde la parte de astrociencias, no se pierdan, a continuación tenemos el foro en cambio de divulgadores astronómicos del Ecuador, que también tienen muchos proyectos interesantes que compartir. Así que les agradecemos y síganos en la siguiente transmisión. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a él y también a Nico y a todos y todas los que nos siguen. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao.